ahora las redes sociales tienen un impacto tan directo, sobre todo sobre los más jóvenes que todavía no tienen una identidad formada, que es fácil copiar ejemplos errados, es muy fácil. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de New Winners, hoy con Max Cordaro, un reconocido periodista venezolano con trayectoria en Venezuela, en Italia y en Estados Unidos. Bienvenido, Max. Brian, ¿cómo estás? Qué gusto compartir con ustedes una empresa que conozco desde sus inicios, orgulloso del crecimiento que han tenido y sobre todo del aporte que han dado, están dando y seguramente seguirán dando el fútbol y de eso se trata, ¿no? Más allá de la modalidad de negocio, de las ambiciones que pueden tener las personas, es siempre dejar algo a nivel social, a nivel del deporte y ustedes son unos referentes en ese aspecto y además personas amigas. Gracias, Max. Igual opinamos de aquí para allá y aprovecho ya para empezar a preguntarte, ¿desde que eras pequeño, soñaste con ser periodista o soñaste con ser futbolista? Bueno, yo creo que inevitablemente primero viene la parte de ser futbolista y luego aterrizas, te das cuenta que no creo que siempre se trate del talento, porque muchos futbolistas llegan a ser profesionales y jugar en la élite sin tener ese talento, pero tienen la disciplina, tienen la continuidad, tienen como que ese fuego sagrado, como dicen los argentinos, eso que te lleva a entrenarte, a no decaer, y yo lamentablemente creo que no lo tuve, y por suerte también de pequeño tenía como que ese don de ponerme a narrar partidos con mis juguetes y siempre hablar solo como si estuviese narrando. Y obviamente luego entendí que lamentablemente a falta de esa disposición o ese algo que te nace de perseguir el sueño de ser jugador, pues estudié, me preparé y por suerte creo que hemos logrado cosas importantes en el periodismo deportivo. Nosotros en este podcast tratamos de ver cuál es la mentalidad de cada una de las personas exitosas o que a nuestros ojos se ven exitosas. ¿Y por qué exitosas? Porque han llegado a lugares donde muchos aspiran a estar, pero pocos logran llegar. Y tú eres una de esas personas que logró llegar a la televisión, a estar en el boom de la selección venezolana. Estabas tú como narrador, como comentarista también de los partidos. Me recuerdo esa Copa América en el 2011 que fue una explosión brutal para todo el grupo de periodistas que estaban en Meridiano en esa época. Entonces te pregunto, ¿cuál es la mentalidad que necesita una persona para llegar a esos lugares donde todos quieren pero pocos llegan? Yo creo que es una mezcla de factores. El primero tiene que ser estar claro que nada se va a dar al azar. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que cumplir procesos de crecimiento, tener mucha paciencia, estar claro que para poder llegar a estar frente a una cámara tienes que ser asistente de producción, tienes que ser productor, tienes que comerte las verdes, por así decirlo, y disfrutar y aprender de cada uno de esos procesos, porque vas a llegar con el conocimiento global de lo que se trata un canal de televisión, una estación de radio, una sala de redacción y vas a llegar de manera integral, más allá de la capacidad que tengas de relatar o de analizar un partido de fútbol. Mentalidad es estar preparado para poder afrontar retos, para poder aprovechar oportunidades, porque a veces llegan las oportunidades y no estás preparado y esa oportunidad pasó y no se va a volver a presentar. Así que definitivamente creo que es una mezcla de factores que debes tener más allá de, insisto, esa capacidad natural o predisposición a hacer algo. Eso tiene que ir acompañado de preparación, de humildad, de paciencia, de fortaleza mental, de valores humanos para que todo pueda darse. ¿Cuál crees que fue el momento en tu carrera donde dijiste, ahorita estoy tomando, o en tu vida, mejor dicho,
donde dijiste, estoy tomando una decisión que me va a cambiar por completo? Bueno, yo creo que fue la de quedarme en Venezuela cuando mi familia se marchó en 2003. Yo era un chamo, lo normal es que me fuese con mi familia, pero por distintas razones quise quedarme en Venezuela para terminar mi carrera, para terminar de madurar, para vivir la experiencia de no depender de mi familia, sino de mí. Y eso creo que fue un cable a tierra para absorber otras responsabilidades, para madurar, para valorar más otras cosas, para terminar de prepararme y obviamente poder tener la oportunidad de transitar la carrera que transité, porque si me hubiese ido para Italia, la historia hubiese sido distinta, no sé si mejor o peor, pero hubiese sido distinta. Y cuando eras pequeño me comentabas que querías ser futbolista y luego aterrizaste y dijiste, ok, para esto no me da, entonces voy a ser comentarista, narrador, porque es lo que me gusta, el fútbol es lo que me apasiona. ¿En qué momento te diste cuenta tú que el fútbol no te iba a dar, pero que jugando, pero que sí te iba a dar haciéndolo desde otra faceta? No, yo creo que eso lo tuve claro siempre porque el fútbol siempre estuvo presente en mi vida, viendo los partidos con mi papá, jugando con los amigos y tú sabes lo que significaba para ti ese deporte, lo tanto que disfrutabas un partido, la ilusión que te generaba comprar un periódico y ver una nota deportiva, que mi papá fuese a la librería italiana y llegara con la Gazzetta dello Sport o con el Guarín Sportivo, sabías que tenía un significado importante en tu vida. Entonces, de una manera u otra, yo quería estar ligado a ese mundo. Entonces, creo que definitivamente fue algo que, digamos, formó parte en mi crecimiento y nunca se fue. Estaba leyendo algo, a ver si lo compartes conmigo y compartiendo tu historia, lo extrapolo a todo esto, donde decía que tienes que ser hiperrealista, que ser hiperrealista no significa que no sueñes, significa que tengas sueños acordes a tu realidad. Sí, sí, porque siempre hay que colocar las cosas en contexto. Y ser realista no significa que vas a abandonar algún objetivo. Ser realista es colocar sobre la mesa lo que necesitas para llegar a. Eso no quiere decir que siempre las cosas se van a dar porque está el factor suerte, está el factor de los tiempos, que es fundamental, está el factor de la situación de la industria en la cual quieres trabajar, son muchos factores, pero el ser realista siempre obviamente con una buena energía, con una buena disposición, te va a permitir enfocar mejor tus objetivos. No quiere decir que los vas a abandonar, te ayuda a enfocarlos mejor, a trabajarlos mejor, a digerirlos mejor y a ejecutarlos mejor. Recuerdo cuando tú estabas en Meridiano, que Meridiano era prácticamente una plataforma, una catapulta para llevarte a otros territorios. No, la televisión venezolana quizás cambió un poco en este último tiempo, pero cuando tú estabas ahí, Meridiano era una gran plataforma. ¿Cómo hiciste tú o cuál fue el proceso que tú pasaste para poder llegar ahí y para decir, a ver, este tren no lo puedo dejar pasar y me tengo que subir? Bueno, Meridiano siempre fue un objetivo desde niño porque era la pantalla deportiva de Venezuela en señal abierta, porque tenía los mejores eventos y porque era el techo al cual uno aspiraba a llegar como futuro periodista deportivo. Cuando se dio la posibilidad sólida como oferta de trabajo, porque hubo un primer acercamiento en el cual no se concretó nada, pero en la segunda oportunidad sí, fue obviamente una gran satisfacción y luego fue una experiencia de vida única de 5 años de compartir con colegas de primer nivel, de los cuales muchos se convirtieron en mis amigos, de transmitir eventos, de transmitir emociones, de crecer como periodista, de crecer como persona y obviamente te da las herramientas para luego poder contrastarte en otros escenarios. Lo que pasa es que cuando yo decido irme de Venezuela, más que una necesidad profesional, fue una necesidad personal por todo lo que estaba pasando en el país. Y ya, cuando tomas la decisión de irte del país,
te sirvió abrirte camino en Italia y ahorita en Estados Unidos gracias a a tu pasado como periodista en Meridiano. Sí, yo creo que en parte sirve por todo lo que acumulas, por las herramientas que ganas en ese tipo de exigencia, en ese tipo de nivel, en el compromiso que significa representar un producto tan importante y una pantalla tan prestigiosa, sin duda que ayuda. Tal vez no a nivel de currículum en un mercado tan distinto como el italiano, pero sí en lo que tú emanas y en lo que tú proyectas como profesional. Y ahorita pasando a la parte futbolística y a escenarios hipotéticos. Supongamos que tú hoy eres el asesor de imagen o el jefe de prensa de algún equipo y tienes un jugador que no se expresa bien o que no le gusta dar entrevistas. ¿Qué consejo le darías a ese jugador? Bueno, ahí depende lo tanto que te respalde la directiva y la importancia que le dé la institución a este tipo de cosas, porque hay algunas instituciones que lamentablemente no procuran esta parte. Pero yo creo que un club de fútbol tiene que significar para el deportista la oportunidad también de crecer como persona. Y cursos de oratoria, eh, charlas o algunos talleres con personas especializadas en manejo de redes sociales son fundamentales, porque ahora las redes sociales son todo, por ejemplo, y un futbolista tiene que saber cómo manejarlas o tiene que encomendarse a personas que sepan manejarlas, cuidar mucho qué tipo de mensaje da, qué tipo de ejemplo le da a la gente. Y por supuesto luego están esos personajes introvertidos, ¿no? Que tienes que obviamente trabajarlos bien, darles a entender que son figuras públicas, que en algún momento van a tener que dar una entrevista, que lo tienen que hacer con un buen semblante, con una buena disposición, con un buen lenguaje corporal, con un buen lenguaje, sobre todo verbal, y eso es un trabajón, obviamente, pero no depende solamente del departamento de prensa, porque todo tiene que estar avalado y apoyado por la alta gerencia. ¿Tú crees que dentro del proceso de formación de un jugador, las academias, los clubes, los distintos equipos deberían incluir una formación oral para sus jugadores? Totalmente, por supuesto. Yo creo que más en estos tiempos donde la dinámica de vida es tan rápida, donde mamá y papá están obligados a trabajar para poder cumplir con todos los compromisos económicos y ofrecerle a sus hijos educación, alimentación y otros beneficios, ese tiempo que absorbe la academia de fútbol, la escuelita de fútbol, etcétera, la responsabilidad no solamente es potenciar las virtudes atléticas del niño o la niña, es también cubrir esa parte educativa y darle una mano también a la institución educativa donde hace vida ese niño. Porque también ahora para los profesores es más difícil, cada vez más niños, cada vez más responsabilidad, cada vez una sociedad más compleja, más difícil, entonces creo que también aumenta la responsabilidad social y educativa de los centros de formación deportiva. Ahora que hablas de responsabilidad, te pido que te olvides que estamos grabando esto y que piensas que estamos hablando tú y yo Ok, sin que vaya a quedar. ¿Qué tanta responsabilidad deben tener los jugadores desde tu punto de vista, algo muy personal? ¿Qué tanta responsabilidad deben tener los jugadores a la hora de hacer publicaciones en sus redes sociales o declarar en medios de comunicación? En publicaciones en redes me refiero o alguna crítica contra alguien, sean o no sean profesionales, o alguna foto en una fiesta, estén o no estén en el profesionalismo, alguna foto fumando o un video fumando, porque sabes qué pasa y sí, quiero escuchar sin yo guiarte la respuesta que yo quiero escuchar, quiero saber cuál es tu opinión acerca de todo esto. pero por supuesto, tú quieres reflejar, digamos, un ejemplo positivo, si eres futbolista profesional o eres un chamo que se dedica a jugar al fútbol, no podemos caer en la doble moral. Ahora las redes sociales tienen un impacto tan directo
sobre todo sobre los más jóvenes que todavía no tienen una identidad formada, que es fácil copiar ejemplos errados, es muy fácil, porque ahora lamentablemente un niño tiene acceso ya a una cuenta de Instagram con 13 años, por más de que muchos padres digan que no, eso pasa. Por más de que haya una supervisión, hay momentos donde esa supervisión falla porque no puedes tener los ojos sobre ese dispositivo las 24 horas del día. Entonces ahí es donde el futbolista profesional o amateur tiene que no solamente pensar en su imagen, sino cómo esa imagen va a tener un impacto sobre los demás. ¿Qué efecto puede generar que vean un futbolista, como dices tú, fumando o en una fiesta, pero con actitudes no profesionales y no decentes, o utilizar un mal lenguaje, u opinar a la ligera sobre un tema delicado que puede ser político, religioso, social, etcétera, etcétera? Por supuesto, hoy por hoy las redes sociales lo son todo, nos cambiaron la vida y ahora son prácticamente un libreto, ¿no? Que forma parte de nuestro día a día, que nos entretiene, que nos influencia, que marca patrones. Así que, por supuesto, por eso decía que incluso en las escuelitas o en los clubes profesionales, talleres sobre el uso correcto de las redes sociales, para mí es algo casi que mandatorio. Y aprovechando que tú también eres una figura pública, quiero preguntarte, porque estoy seguro que muchos de los jugadores que te van a escuchar tienen también esta incertidumbre. ¿Qué tan importante es saber manejar las redes sociales cuando quizás no puedes mostrar todo lo que tú quisieras mostrar? ¿Por qué? Porque hay marcas por detrás que te dicen, no, no puedes mostrar esto. Esta publicación que hiciste, túmbala. La historia que montaste, túmbala, porque eso no puede estar saliendo porque nosotros te estamos patrocinando y no compartimos ese mensaje. Entonces, ¿cómo Sí, manejar estos escenarios donde tú dices, a ver, perdí mi, mi capacidad de poder publicar todo lo que yo quería y ahorita respondo como un robot a las marcas? bueno, vaya que es complicado, pero sobre todo el futbolista profesional, a medida que va entrando en estas dinámicas de ser imagen de marcas importantes o de representar una institución que también tiene compromisos comerciales y que tiene aliados comerciales, esto es una cadena con muchos eslabones, que muchas veces frustra, sí, pero estas son las reglas del juego. Obviamente depende qué tipo de marca es, depende de qué tipo de publicación estamos hablando, pero siempre van a haber limitaciones. Siempre vas a tener alguien por encima de ti que de manera correcta o de manera errada te quiera colocar limitaciones a tu pensamiento, ¿no? Eh, Puede darse una situación política en el país y tú quieres expresarte, eh, puede darse incluso un problema con la marca que equipa tu equipo y tú no estás contento y no puedes expresarte. Por ejemplo, Tomás Rincón sí lo hizo cuando sucedió el tema con Giboba, pero depende el respaldo que tengas de tus compañeros, depende las consecuencias que tú sepas que puede traer eso. Lo que pasa es que es un escenario tan amplio el manejo de las redes sociales aplicado a lo comercial que, por eso insisto, es importante que siempre haya una constante comunicación entre el club y los jugadores, o entre el representante y los jugadores, o entre el gerente de esa marca y los jugadores, para que las reglas del juego estén siempre claras, que estén claras desde un principio y no que se discutan las reglas del juego luego de que se haga alguna publicación, porque si se hace algo que, digamos, no estaba conversado, pero luego a esa marca le parece errado, esa marca nunca estableció cómo eran las reglas del juego antes de firmar un contrato. Entonces, por eso es un tema muy amplio que se pueden presentar cientos o miles de situaciones. Ahora, ya que hablamos de todos estos temas, vamos a pasar a la cancha, porque me interesa mucho saber cómo aprendiste tú a leer el juego y cómo aprendiste a interpretarlo, porque muchas veces el futbolista lo juega porque tiene un talento
cuando tiene la pelota en los pies, pero luego no se posiciona bien en la cancha. Entonces a veces escuchamos que los protagonistas dicen, no, es que el periodista no estuvo en la cancha. Y yo creo que no, el periodista quizás hay unos que no estuvieron en cancha, pero que tienen una lectura muy interesante de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo aprendiste tú a leerlo, interpretarlo para ver qué consejos le puedes dar a los jugadores que hoy quieren llegar al profesionalismo y que necesitan este factor? Sí, y dentro de todo los entiendo y no todos son tan presumidos en ese aspecto. Por supuesto que luego hay situaciones de camerino que ahí sí lo entiendo más. Ahora, el tema netamente futbolístico, yo siempre me preocupé en no analizar jugadas puntuales, sino ir analizando el partido y cómo ese partido lleva a la conclusión de un resultado o incluso de la acción que te puede llevar a un gol. Es muy fácil lanzar datos que puedes recolectar investigando y luego analizar la jugada. Bueno, el desborde por la derecha, el buen movimiento diagonal sin la pelota, el cabezazo y el gol. No, un partido es de 90 minutos, es de sistema táctico, es de mucho movimiento sin la pelota, es del que marca el pase, es el de que hace la marcación en un momento determinado o un movimiento en un momento determinado para que el compañero estuviese libre y poder ingresar al área y luego recibir la pelota. Entonces siempre me preocupé por analizar el todo. Y cuando, digamos, extiendes ese pensamiento, extiendes ese análisis, te da la, la, la facilidad o la oportunidad de entender todas las facetas del juego, de tener como una visión más profunda del fútbol y obviamente eso siempre es ensayo-error, no todos los análisis son certeros, no todas las lecturas de partido son las más correctas. Todo es un proceso de aprendizaje, pero creo que esa motivación y esas ganas de ver el todo de un partido es que te llevan a poder analizarlo de la mejor manera posible. Cuando analizas un juego, un partido, divides en tiempos de 15 minutos cada parte para analizarlo, te enfocas solamente en un equipo, ves durante 15 minutos un equipo, durante 15 minutos a otro, en caso de que lo hagas durante tiempos de 15 minutos, o cómo haces para analizarlo. Obviamente, yo nunca analizo un partido en los primeros 2 minutos porque no existe, porque esto, si bien hay una preparación y hay un técnico que puede mandar a presionar alto desde el principio o hay un técnico que puede retrasar las líneas a partir de que rueda la pelota, tienes que darte un tiempo para entender en unos 10 15 minutos cómo va la mano del partido. Y la dinámica como lo analizas, creo que te lo va dando situaciones puntuales que se van desarrollando en el juego. Por ejemplo, si un equipo ataca constantemente por la derecha, tú lo identificas y tratas de entender por qué está atacando más por la derecha, qué movimientos se dan para atacar más por la derecha y cómo el otro equipo está tratando de contrarrestarlo, cómo lo está sufriendo. Eh, eh, Ves un jugador que te llama la atención, que ya hizo 2 cortes de pelota o ganó 2 duelos uno contra uno, también le prestas mucha atención a ese aspecto de por qué gana tantos duelos o por qué está recuperando tantas pelotas. No hay como una programación de análisis, sino más allá de cosas generales que tienes que ir analizando, son situaciones puntuales que te van llevando a esa lectura. ¿Y cómo preparas el partido previo? A ver, te hago estas preguntas, más allá desde el punto de vista periodístico, te las hago porque hay muchos jugadores que están buscando llegar al profesionalismo y que quizás mañana, ojalá, haya un partido, no sé, Chelsea-Manchester City. Entonces tenemos ese Ojalá. partido y en vez de decir, bueno, me voy a despertar a las 7 de la mañana a ver el Chelsea-Manchester City, es déjame 3 4 días antes analizar cómo juegan ambos equipos para ver qué pasa, para entenderlo mucho mejor. Obviamente Sí, no son muchos los jugadores que hacen este tipo de análisis, pero sí sé que les puede funcionar si escuchan de la voz de alguien que sí los hace, como tips para cómo poder hacerlo. bueno, yo ahorita por suerte hay muchas aplicaciones que te permiten ver los últimos sistemas tácticos, ver cuánto se cumple ese patrón
analizar también cuáles fueron las sustituciones de ese entrenador en distintas situaciones de juego, empatando el partido queriéndolo ganar, empatando el partido queriéndolo no perder, perdiendo el partido queriéndolo remontar, cuál es la mutación táctica también que sufrió ese equipo ante esa situación. Digamos que eh, en el otro aspecto, en el netamente periodístico, te vas documentando con datos, con el historial, con información sobre cada jugador, pero en lo táctico tiene que ser eso. Si no puedes ver, si no tienes alguna aplicación que te permita ver partidos anteriores, tienes que irte con esas variantes. Luego, si puedes ver los últimos dos partidos de ese equipo, perfecto, porque vas a poder analizar bien los movimientos y cómo trabaja ese equipo. Ahorita está muy de moda el Big Data en el fútbol, algo que yo también comparto. ¿Qué tan importante es ver las estadísticas de un equipo y crees que realmente sí se cumplen o hay muchas sorpresas en el fútbol? Las sorpresas siempre van a estar, pero el Big Data te permite entender también cómo juega un equipo, si apuesta a la tenencia de la pelota, si es un equipo más pragmático, más directo, qué tanto le permite tener profundidad esa tenencia de pelota o ese fútbol directo en cuanto a ocasiones claras de gol. El mapa de calor también te permite ver por dónde hace más fútbol ese equipo. Los mapas de posicionamiento te permiten ver cómo es el manejo de líneas durante los 90 minutos, pero obviamente el tema estadístico sí, es fundamental, no lo es todo, no es una fórmula matemática que te va a permitir ganar todo, pero sí te da a entender a qué quiere jugar ese equipo y en qué basa precisamente sus fortalezas. Y ahora de nuevo yendo a la cancha y a los jugadores, de los que tú conoces, que han llegado y que no han llegado al fútbol profesional, me imagino que conoces algunos que tú dices, a este le apuesto todo para que llegue y algo pasa que no llega. ¿Cuál es el patrón que repiten desde de los jugadores que tú conoces? ¿Cuáles son los patrones que repiten los que sí llegan y el patrón que repiten los que no llegan? Los que sí llegan, la disposición al trabajo, es disfrutar del fútbol como dinámica de vida, no ver un entrenamiento como yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es que llegue el día del partido y divertirme, no, la diversión está también en entrenarse, en correr, en hacer ese rato de gimnasio, en en seguir las indicaciones del profe, incluso cuando hay dos, tres sesiones de entrenamiento donde no ves la pelota. Y esa es la verdadera pasión, ese fuego sagrado que te decía, que marca la diferencia entre un chamo con un talento normal y un mega crack que no tenga la disposición para eso, no va a llegar. Y se va a perder y se va a enfocar en otras cosas, se va a enfocar en la salida con los amigos, se va a enfocar en estudiar, se va a enfocar en tomarse un año sabático después del colegio, viajar si tiene la posibilidad económica de hacerlo. Por eso tal vez las personas de bajo recurso, los chicos de bajo recurso, tienen ese impulso además porque también ven al fútbol como esa salvación dentro de lo tanto que aman ese deporte, pero esa posibilidad también de surgir económicamente. Entonces están como que obligados a tomárselo mucho más en serio. Pero es cuestión de disciplina y claro, luego hemos visto casos de chicos que igualitos se entrenaban poco y llegan a ser profesionales porque eran muy buenos, porque eran muy buenos. Pero luego no terminan teniendo la carrera que sabemos que podían tener. Entonces, imagínate. Entonces, ¿tú crees que el fútbol no es para los mejores, sino para los más aptos? Sobre todo ahorita sí, porque ahorita es un deporte más físico, más atlético, Pero más ¿qué cambió? Más allá de lo físico y de lo atlético, ¿qué cambió entre los... Bueno, porque es que cuando te pones a ver el el fútbol, profesionalismo, Brian. Ahorita cada vez es más una industria, cada vez más profesional y tienes que cumplir con ciclos de crecimiento y tienes que ser una persona disciplinada para llegar. Y porque cada vez hay más gente que quiere jugar al fútbol. Entonces, obviamente, prevalece el más fuerte, prevalece en el que la carrera de resistencia llega a la meta. Y no siempre es fácil. el más fuerte te refieres al más consistente. Al más consistente, claro, no al más talentoso. Y lamentablemente es así. Claro, si luego el más talentoso
los padres lo siguen, o conoce un representante que tiene 12 años y el tipo le está ahí encima para que entrene y para que se enfoque, pues salvaguardas ese talento y ese chamo va a terminar siendo el mejor, incluso entrenándose a un 70% que el no tan bueno que se entrena al 100%, pero se está entrenando al 70%, está, digamos, comprometido en gran escala, pero hay chamos que se pierden totalmente porque no tienen en la cabeza, digamos, el chip de tener la predisposición a entrenar y a prepararte. Si le ponemos un porcentaje a cada uno de estos factores que te voy a decir, ¿qué porcentaje les pondrías para llegar al fútbol profesional? Uh -huh. Al talento, al trabajo y a la actitud. Trabajo 40%, actitud 40%, talento 20%. Ok. Al menos yo lo veo así. Sí, es que con todas las personas del medio futbolístico con las que he podido hablar en este podcast y también fuera del podcast, más o menos comparten lo mismo que En, lo, en los años 70, 80 cambia el porcentaje, pero ahora no. cómo Ahora, cambiaría el porcentaje. no, ¿cómo cambiará el porcentaje? En los años 70, por ejemplo, talento 40% y luego lo divido entre actitud y trabajo. 30 y Porque, 30. sí, Ok. porque, porque era un fútbol más lento, era el fútbol para la gente que tuviese algo más manejando la pelota. Era un fútbol tan distinto que supieses estar parado en la cancha y tuvieses ese toque de pelota, marcabas una diferencia muy enorme. Ahora no, ahora si físicamente no estás apto, no vas a poder poner en práctica eso porque te comen los demás. ¿Y por qué ha evolucionado tanto el fútbol? O sea, ¿por qué de repente pasamos de Chapman a Guardiola? Porque, bueno, pero si supieras que Pep trata de, obviamente, entender lo que es el fútbol moderno y tener a atletas, pero él no sacrifica la técnica por la velocidad, por ejemplo. Y eso a veces le ha pasado factura, pero el tipo es fiel a su pensamiento. Guardiola pudiese jugar con 11 mediocampistas y el que está en el arco que medio sepa tapar, porque le gusta el futbolista que maneje la pelota, que sepa tocar de primera, pero para eso también necesitas desplazarte muy bien sin la pelota. Por ejemplo, ¿qué pasa si Guardiola hubiese tenido a Messi, pero no con el chip profesional, un Messi, digamos, divagando y un Messi que no se cuida? ¿Qué porcentaje le pudo haber sacado a ese Messi? ¿Un 40%, un 35%? Sí, más o menos lo mismo que le sacaron a Cuaresma durante toda su carrera. O tener a Andrés Iniesta también con otra mentalidad, un tipo que se entrenaba. No, no, o sea, pues esos tipos eran profesionales, esos tipos volaban también en lo físico. ¿Cómo hacías para presionar de la manera como presionaba? Físicamente tenías que estar volando. Entonces era una mezcla de ambas cosas, pero por ejemplo Klopp lo basa todo en el vértigo y en la intensidad. Claro, tiene tipos que también son tan buenos con la pelota que te tocan de primera y luego está todo como ensayado para cuando la tocas y triangulas, el tipo tiene un cambio de ritmo tan frenético que te va a recibir la pelota en el punto que tú se la vas a dar. Entonces por eso es que ahora lo físico es tan importante. Tener gente rápida, tener gente que te va al choque y te gana, tener al delantero que a pesar de que también juegue bien con los pies, te gane los duelos aéreos para hacer de torre, para pivotear. Son muchas cosas y obviamente el juego cambia porque la vida evoluciona y el fútbol también evoluciona. ¿Tú crees que un jugador como Tony Cross jugaría de la misma manera o sería igual de efectivo? Porque no va a jugar de la misma manera porque cambia la manera de jugar, pero sería igual de efectivo jugando con Klopp, con Mourinho y con Guardiola en diferentes momentos. Yo creo que vamos a ver versiones distintas con las virtudes que tiene el jugador, porque cambia la velocidad,
porque cambia la disposición de los compañeros que va a tener alrededor. Por ejemplo, con Pep se va a divertir más con la pelota y va a poder distribuirla más, pero a una velocidad distinta. Con Klopp, obviamente, él mismo tiene que entrar en otra dinámica y tiene que realizar otros recorridos y otros desplazamientos para que su entrega de pelota sea efectiva en cuanto a lo que quiere el técnico. Tal vez con Mourinho va a tener que colocarse más el cuchillo entre los dientes y en muchos pasajes del partido ser más recuperador que director de orquesta. Y hecho con Zidane lo ha hecho. Modric lo ha hecho. Modric yo lo he visto partidos de obrero en el Real Madrid, donde luego, claro, saca la clase en algunos pasajes, pero le he visto partidos donde ha recuperado 10, 15 pelotas porque el equipo no tiene el esférico y el equipo lo que está haciendo es defenderse. Entonces cambia la versión del futbolista, vas a poder apreciar su talento, pero en distintas facetas. Entonces, un futbolista para ser completo tendría que poder adaptarse, aunque no sea su estilo de juego, tendría que adaptarse a los distintos sistemas de los entrenadores. Sí, sí, porque si quieres jugar en la élite y estás dispuesto a salir de zonas de confort, no siempre te va a recibir el maestro del tiquitaca o el maestro del catenacho. Te, 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 Vas a tener que contrastarte con distintas escuelas y tienes que ser inteligente para adaptarte a esas escuelas. Luego también el entrenador no puede ser tan terco y reconvertir a Messi a un volante 5 porque no tiene ningún sentido. Tú también tienes que entender que tienes a Messi, tienes que sacar lo mejor de Messi, o que tienes a Casemiro y tienes que sacar lo mejor de Casemiro y no colocarlo de enganche. Son cosas obviamente también de lógica, pero el futbolista sí tiene que tener la inteligencia para adaptarse a distintos sistemas de juego y también a distintos entrenadores. Entonces, quedamos en que el jugador tiene que tener muy buena actitud para poder llegar al fútbol profesional, Sí. tiene que adaptarse a distintos sistemas de juego y tiene que ser obediente ante las distintas instrucciones que lleguen desde el banquillo para poder mantenerse en un nivel Sí, óptimo. y, y, y obviamente luego llega el momento donde tal vez el futbolista y el entrenador no se entienden y lo mejor es que ese futbolista sea transferido. Ojo, no digo que siempre tenga que ser así. Hay definitivamente relaciones que no terminan de congeniar o un futbolista que no se termina de adaptar a tal sistema porque siente que realmente su espacio es otro. Se dan ese tipo de situaciones, ojo, pero tienes que al menos tener la disposición a adaptarte, a intentarlo. Luego el tiempo de así, si terminó siendo lo mejor y si pudieron sacar lo mejor de ti con ese sistema y el técnico también hará un memoria y cuenta de eso. A ver, Max, ya para terminar y yendo otra vez al plano personal, ¿cómo hiciste tú estando, porque tú sabías que tú estabas en un mundo muy competitivo cuando querías llegar a lo que tú definías como el techo del periodismo deportivo en Venezuela? ¿Cómo hiciste tú para poder llegar a las grandes ligas de la televisión venezolana sabiendo que había otra competencia? ¿Cómo hiciste tú para mantenerte claro en que ibas a alcanzar ese objetivo y en derrotar a la competencia? Bueno, saber que cuando las cosas te salen bien, disfrutarlo, pero no es suficiente. Eso te tiene que motivar a prepararte más, a cada vez analizar mejor los partidos, a cada vez estar más suelto en cámara, en cada vez tener mejor escena, en conocer cada vez más el deporte, en generar cada vez más empatía con las personas que entrevistas. Una evolución constante, porque si tú te mantienes en una evolución constante, eh, vas a seguir creciendo, no te vas a estancar, porque si luego piensas que todo va bien y te estancas, luego viene otra persona con el mismo talento que tú, pero con una marcha de más y te termina superando. Ok, entonces el trabajo y la actitud no solamente en el fútbol, sino en cualquier aspecto de la vida. En todo, sin duda, ¿Y cómo te das sin cuenta duda. cuando te estancas? ¿Y cómo haces para salir de ese Nada, te das estancamiento? cuenta porque sientes que las cosas no te están saliendo como tú quisieras y que es algo recurrente, porque un día malo lo puede tener cualquiera, pero cuando es recurrente, cuando te levantas y no tienes como que esas mismas ganas de preparar un partido o de ir a transmitir o de ir a la cancha a ver un partido o ver un entrenamiento, bueno, tienes
que darte un sacudón, tienes que focalizar y entender si tienes algún problema personal o estás pasando por un momento difícil, atacar ese problema, no eludirlo, atacarlo y luego volver a regresar. Buenísimo, Max. Muchísimas gracias. No, a ustedes, era que fue un gustazo poder compartir con ustedes y los felicito por el gran trabajo que están realizando y no tengo dudas de que van a llegar muchísimas satisfacciones porque se lo merecen. Y las vamos a compartir.